trabajar, usted me perdona, no, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, para que se viva mejor. Usted me perdona, no, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, no, y su es la sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, no, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, para que se viva mejor. Usted me perdona, no, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, no, y su alta sociedad. Yo me voy con los muchachos para hacer la revolución. Usted me perdona, no, yo no sé filosofar. Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Y bueno, con la cortina musical de Ali Primera, ¿no? Ali Primera, un venezolano. Un venezolano que no coincidió en el tiempo con Hugo Chávez. Él, antes de llegar Hugo Chávez a la presidencia de la República, había muerto. Y un hombre comprometido que pinta en cada una de sus canciones lo que era Venezuela antes de la transformación que comenzó a darse hace más de 15 años con la presidencia de Hugo Chávez. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, digo, a la derecha no le alcanzó. Y es un tema que debe quedar claro. El sistema venezolano es un sistema presidencialista. Y para que le hubiera alcanzado a la derecha necesitaba 114 bancas. Porque logró solo una mayoría simple, lo que no va a perjudicar en gran forma el proceso que se viene dando en Venezuela. Claro, no lo digo yo. Estaba escuchando hoy a la mañana al director de Le Monde Diplomatique, ese periódico político reconocido en el mundo entero. Ignacio Ramonet es el responsable de este periódico. Y estaba analizando en Telesur justamente este tema, que seguro cuando uno escucha que ganó 99 bancas o escaños en la Asamblea Nacional el movimiento Unión Democrática, es un viejo partido venezolano, no es que aparezca ahora, es un viejo partido venezolano. Uno piensa que la situación sería igual que en el Uruguay. No es así el sistema venezolano. El sistema venezolano es muy similar al sistema norteamericano. El negro en Estados Unidos no tiene mayoría ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta. Sin embargo, como es un sistema presidencialista, él continúa sin mayores problemas gobernando. De cualquier manera, se mete la derecha a ocupar un espacio de poder, ¿verdad? Y eso es uno de los temas que no te lo saca de encima, ¿no?
Comienza a funcionar el nuevo Parlamento venezolano ahora el 5 de enero. Y bueno, nosotros entendemos que haber logrado más de 40 bancas en la Asamblea Nacional en medio de una guerra mediática sin precedentes en la historia de la humanidad, y lo decía también Ignacio Ramonet, nunca se había visto en ningún país que los medios primero hayan dado un golpe de Estado como lo dieron, porque en Venezuela el golpe de Estado lo dieron los medios de comunicación. Es una cuestión que llama poderosamente la atención. Y tampoco se ha visto que a nivel internacional se haya montado una campaña mediática tan enorme como la que se montó contra el proceso bolivariano en Venezuela. Seguro lo hablábamos anteriormente, la riqueza que existe en Venezuela y tiene que ver con el petróleo es tan grande. Se dice que es el principal productor de petróleo del mundo, con lo que eso significa, ¿no? Y bueno, son muchos los que tienen intereses creados en esos recursos naturales. Tienen muchos más intereses creados en los recursos naturales de Venezuela que en los recursos naturales de los países árabes, que en los recursos naturales de Siria, de Egipto, de Libia. Entonces, naturalmente que se ha invertido millones de dólares en una campaña mediática. ¿Qué es una campaña mediática? Bueno, una campaña mediática es la asociación de una enorme cantidad de medios de comunicación al servicio de la oposición venezolana, pero que tampoco es tan así, es al servicio del capital financiero internacional, del cual la oposición venezolana es su agente, su asalariado. La oposición venezolana al servicio del capital financiero internacional y una campaña mediática financiada por los países imperialistas al servicio del capital financiero internacional, un capital financiero internacional encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, claro, hablar de conseguir más de 40 bancas en la Asamblea Nacional para un pueblo bombardeado brutalmente por los medios de comunicación a nivel internacional, con la ayuda de presidentes de la República de diferentes países al servicio de los Estados Unidos, alineados a las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, el apoyo de expresidentes, fundamentalmente de la derecha más rancia del mundo entero, a pesar de que tengan sus partidos nombres que confunden, como es el caso muy claro de Felipe González, un legendario dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Increíblemente, Felipe González lideró y fue presidente de la República en España, al frente de un partido que se llama Socialista Obrero, la cuestión que realmente confunde, ¿no? ¿Cómo es posible que un dirigente de un partido socialista obrero trabaje para los intereses imperialistas de los Estados Unidos e Israel y su figura se preste ante la opinión pública internacional para denunciar el proceso venezolano? Sí, se puede confundir la gente, tal vez porque naturalmente prendemos la televisión o la radio o agarramos un diario que en 10 radios 9 responden al capital y una puede ser medianamente independiente, puede discrepar en alguna medida, los diarios lo mismo y en el mismo porcentaje la televisión. Tal vez la televisión no tenemos una en 10, no alcanza al 1%. Entonces, anoche veíamos nosotros simultáneamente
simultáneamente, porque es bueno, el que le interesa es bueno hacerlo. Anoche veíamos simultáneamente Telesur y CNN, en dos pantallas diferentes, ¿no? Simultáneamente se analizaba antes de los resultados en qué situación tenía el gobierno venezolano a Venezuela. Entonces CNN decía que Nicolás Maduro tenía una situación muy complicada porque la inflación había superado el 200%, porque había un desabastecimiento de la canasta básica familiar muy grande que no permitía el acceso a los alimentos básicos a los sectores más vulnerables de la población. Con una guerra interna, casi diríamos lo manifestaban como una especie de guerra civil. Entonces la CNN le pintó al mundo en los últimos tiempos que Venezuela era un caos de todo punto de vista. Los analistas que invita a CNN y simultáneamente veíamos a Ignacio Ramonet en Telesur. Telesur es una cadena informativa con sede en Caracas, que es justamente creada para confrontar, para que sea la otra visión de la situación, de la información que se contrapone a esta cadena multinacional al servicio del capital financiero con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, que es CNN, ¿no? El otro día hablábamos de la lucha de clase y esto no es otra cosa que eso. Medios de información alternativos para que no exista una sola campana como existió durante tanto tiempo. Medios de información alternativos para América Latina que defienden naturalmente los intereses de los pueblos, porque decir la verdad es defender los intereses de los pueblos, y no como estos asesinos de escritorio que pintan un panorama totalmente incierto, que no es verdadero, un panorama que confunde y que genera en la cabeza de la gente una suerte de convencimiento de que realmente es necesario un cambio, porque increíblemente los que gobernaron Venezuela antes del proceso que inicia Hugo Chávez son los antecesores de estos venezolanos al servicio del capital. Claro, lástima que los hombres viven 70, 80 años, los ricos, ¿no? Porque sería bueno ver la figura de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, al frente de este movimiento de Unidad Democrática, que hubiera sido lo más justo. Hubiera sido lo más justo. Felipe González, que debe tener 70 y pico de años, todavía continúa al frente de aquellos gobiernos que entregaron a España, más allá del nombre. Entonces, claro, uno se termina confundiendo porque son nuevas caras que aparecen como oposición, y como son nuevas caras, te hacen creer que son un cambio. Bueno, en realidad científicamente es un cambio, porque la marcha atrás, decía Gallego, es uno de los tantos cambios que tiene una caja de cambio. El cambio sería un cambio de mano en el poder, un cambio de mano en la dirección, pero un cambio conocido, no un cambio nuevo. Sería un cambio conocido, sacar de las manos del pueblo los recursos naturales que entregó el proceso bolivariano y pasarlo a manos de las multinacionales. No deja de ser un cambio, pero no el cambio que a través de esta guerra mediática se le ha metido a la cabeza fundamentalmente lo más pobre. Porque los más pobres, cuando tienen problemas y le cuesta comprender políticamente por qué surgen los problemas, al no encontrar la salida piden un cambio. Cuando te tenés que aferrar a la política para denunciar a los que están
imponiendo una situación crítica como es el desabastecimiento o la propia inflación que generan los grandes grupos económicos que fijan los precios. Los que fijan los precios son los grandes grupos económicos y están dispuestos a invertir no ganando para crear una situación de caos social, sobre todo en la población más vulnerable y que todavía no ha alcanzado a comprender políticamente cuál es la situación. Entonces CNN decía, qué situación difícil para Maduro, con un 200% de inflación que ellos mismos ayudaron a crear, con un desabastecimiento de los productos básicos de la canasta básica familiar que ellos mismos ayudaron a crear, ¿verdad? Y con una prácticamente guerra civil que ellos, a través de las imágenes falsas, lograron meter en la cabeza de la opinión pública internacional. Tan descaradamente sabedores estos asesinos de escritorio, por eso son asesinos de escritorio. Estos sabedores de cuál es la situación real de desabastecimiento y de inflación, porque esos mismos medios de comunicación masivos están financiados por los que fijan los precios y por los que desabastecen a la población. Claro, ellos no le prohibieron a los ricos venezolanos cambiar el 0 kilómetro. No desabastecieron a Venezuela de 0 kilómetros y de yate o de motos de agua. Desabastecieron a Venezuela de los alimentos básicos. Pero es una vieja película que no es otra cosa que ideada por aquellos asesores de la Casa Blanca de la década del 60 y 70, en plena Guerra Fría, como por ejemplo el tristemente célebre Henry Kissinger, que fue uno de los ideólogos del golpe de Estado que se le da a Salvador Allende. Este ideólogo del desabastecimiento dijo en varias oportunidades que había que sacudir a Chile con un gran golpe económico, como forma de restarle base social al proceso. Una demostración de restarle base social al proceso bolivariano a través del desabastecimiento y el golpe inflacionario es que se hayan logrado 99 escaños en la Asamblea Nacional. Es decir, que un altísimo porcentaje de trabajadores venezolanos, confundidos por una situación que no alcanzaron a comprender, terminaron votando por un cambio mentiroso. No es otra cosa que un retroceso, cambiar de mano los recursos naturales que hoy están en manos del pueblo, ¿verdad? Bueno, esta película es vieja porque a Salvador Allende en 1972 se le da un golpe a través de una huelga general de camiones y por consecuencia se produce un desabastecimiento. Si usted imagina cómo es Chile, cuál es la forma de ese país, llegará a la conclusión de que el transporte de carga de una punta a la otra de la República de Chile es vital para que llegue de un lado a otro el abastecimiento de lo que sea. La huelga de camioneros en 1972, financiada por la CIA, permitía que los camioneros cobraran el doble en huelga que trabajando. Un golpe económico para desestabilizar el gobierno, quitarle esa base social que
tiene que defender ese proceso porque ese proceso defiende sus intereses. Entonces, si no estás preparado políticamente para entenderlo, terminás agarrando para cualquier lado, producto de la desesperación que te produce no conseguir alimento, o la desesperación que te produce ir al comercio a comprar los alimentos y que cuesten el doble de lo que costaban el día anterior. Y lo más fácil es echarle la culpa al gobierno. Y nosotros decimos una cosa del gobierno y otra cosa del poder, ¿verdad? Y el poder económico sigue en manos de esta gente que no tiene las mismas ganancias que tenía. Entonces, por eso, termina solicitando solidaridad de todo aquello que también ven a un gobierno que le entrega al pueblo los recursos naturales, quitándoselo a ellos de las manos. Creo que es una cuestión no tan difícil de comprender. Y decimos, a la derecha no le alcanzó, pese a la guerra mediática, nunca antes vista en la historia de ningún país. Los medios de comunicación en Venezuela, en un 90% están en manos de la derecha, y lo sigue desmintiendo CNN. Trae a un programa de análisis de la situación de Venezuela, un poco para que vean a qué intereses se responden. Digo, esto es lucha de clase. Y dejémonos joder porque la mejor forma de entender las cosas es primero buscar medios de información alternativos. De lo contrario, estos medios internacionales al servicio del capital preparan la cabeza de la opinión pública internacional para defender sus intereses. Entonces, vos escuchás a gente que dice, mirá qué cagada se manda Maduro. El tipo no puede gobernar. Entonces nosotros decimos, en 15 años, ¿a Chávez le hubiera ido diferente? ¿O ustedes creen que, o algunos creen que la derecha en 15 años no cambió? Que el imperialismo en 15 años no aprendió cómo mejor hacer las cosas para desestabilizar al gobierno venezolano. Claro, el hombre se come un garrón, porque ante la muerte del líder histórico del proceso, que no era una cuestión de esperar porque era relativamente joven, tiene que tomar un fierro caliente, después que ya Hugo Chávez lo había desparramado a la derecha internacional en varias elecciones. Esta es la 20ª. En 20 elecciones perdieron una, ganaron, perdieron 2 con esta, ganaron 18. ¿Cuántas elecciones de las 18 ganó Chávez? 17. En 17 elecciones lo desparramó por todos lados y ellos fueron aprendiendo, y de golpe aparece la desaparición física del líder histórico del proceso bolivariano, y lo tiene que agarrar este hombre, ¿verdad? Y bueno, y el imperio más que nunca, lo dice el periodista Ignacio Ramonet, que no es un boludo, digo, Le Monde Diplomatique es un diario reconocido internacionalmente, podrá haber diferencias, pero son analistas que están parados no en una posición de asalariado, son gente que han sido muy críticos de los procesos pro capital en el mundo entero. Entonces, obtener en medio de esa guerra brutal más de 40 bancas en la Asamblea Nacional, y que no se haya logrado el objetivo, porque la derecha no logra el objetivo. El objetivo en estas elecciones parlamentarias era obtener los 3/5 que se necesitan para frenar el proceso. 114 bancas hubieran comenzado a frenar el proceso,
porque te pueden votar leyes que van en contra del proceso. Ahora no tienen esa posibilidad. Es muy poco lo que se puede hacer, a pesar de que ganaron terreno. Claro, ellos festejaban y han festejado, por supuesto, todos los gobiernos de la derecha, que en estos últimos tiempos se han unido en un frente común contra el gobierno bolivariano. Y eso también es interesante de destacar. No solo una guerra mediática, sino personalidades, tristemente célebres, pero personalidades al fin, del punto de vista de cómo lo ve la gente común, expresidente de la derecha más rancia, muchos de ellos corruptos. Está el caso de la presidenta Moscoso, expresidenta de Panamá, que le vendió la libertad en $2,5 millones a Posada Carriles, y aparece haciendo discurso en Venezuela como que las cosas no están claras. Bueno, algunos se preguntarán quién es Posada Carriles. Posada Carriles es un cubano de la CIA que tiene decenas de muertes de gente inocente, mujeres, niños, ancianos, civiles, y tiene la responsabilidad de volar un avión, hacer explotar un avión en pleno vuelo, un avión comercial cubano, y se podrá estar en contra del gobierno cubano, pero no se puede estar, por estar en contra del gobierno cubano, a favor de un terrorista. Entonces aparece esta mujer Moscoso, expresidenta de Panamá, en Venezuela, invitada por la oposición, porque dentro de los que fueron invitados por la oposición fueron varios gobernantes y el gobernante uruguayo. Un diputado por Colonia viaja a Venezuela del Partido Nacional como una especie de vedor de cómo es el proceso. Claro, es un chiste, pero bueno. Y Luis Alberto Lacalle, que hizo declaraciones en una conferencia de prensa que hace la oposición venezolana, aparece Luis Alberto Lacalle. Claro, le sacan las credenciales como corresponde, porque viola la Constitución venezolana al hacer declaraciones públicas a favor de una de las opciones de la elección y en contra del gobierno. Claro, para algunos zapallos dice, pero no tiene derecho. No, no se puede. Porque si viene y te lo hacen acá, vos lo tenés que rajar. Porque ya estamos violando todo, ¿verdad? Otra de las cuestiones increíbles, ¿no? ¿Por qué los veedores internacionales en un sistema eleccionario de los más cristalinos del mundo? De los más cristalinos del mundo, ¿verdad? Bueno, el asunto es que da un paso interesante, avanza la derecha, avanza el capital. Lo decimos derecha, decimos capital, ¿verdad? Es difícil hoy en día distinguir entre los que son de derecha y no quieren asumirlo. Por eso inventaron el centro. Al centro lo inventó la derecha, con el único objetivo de que no sea tan mal vista. Porque decir soy de derecha está mal visto. Bueno, por lo menos eso se logró. Entonces inventaron el centro. Todos los que están en el centro votan con la derecha. No sé por qué, pero ha pasado históricamente. Inventan el centro para, como decir, oye, yo no soy tan malo, ¿verdad? Bueno, el capital, la derecha es el capital. La derecha son los agentes de las multinacionales, de la banca internacional, ¿verdad? Son los mismos que lo primero que hacen cuando asumen el gobierno es pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, aunque no lo precisen.
Aunque no lo necesiten, es lo primero que hacen. Y si no, fíjese lo que hace Macri ahora, ¿no? Lo primero que hace es pedirle plata a los organismos internacionales de crédito, porque claro, los organismos internacionales de crédito son instituciones usureras de propiedad de grandes empresarios, capitalistas y banqueros, que a través de los préstamos someten a los países y comienzan a imponerle a los gobiernos formas de pago tales que impiden a los países poder pagar. Cuando uno pide un préstamo a una organización internacional de crédito, se condena a no poder pagarlo. No importa si pedí 10.000 millones de dólares o 100 pesos. De cualquiera de las dos formas, no va a poder pagar ni los 10.000 millones de dólares ni los 100 pesos, porque ellos se encargan de que vos nunca más lo puedas pagar. Como forma de someterte. Esto me hace acordar de las multas que tiene el SECOP. Usted dirá, este está loco, mira lo que está hablando. Son la misma metodología. ¿Cómo someter a alguien? Endeudándolo a tal punto que no pueda pagar bajo ningún concepto. Esto es una multa que vale 10 unidades ajustables y se transforma en 75-80. ¿Por qué? Y porque son reincidentes, porque no te importa nada. Entonces viene la dirección de tránsito y dice, aplíquese 80 unidades ajustables a una multa que según la reglamentación son 10, pero como es reincidente y protesta y no me quiere entregar los documentos y encima habla en la radio y nos caga puteada, aplique 80. Y ya llega un momento que vos decís, pero ¿qué? Ni entregando todos los ómnibus, ni todas las pocas propiedades que puedan tener los trabajadores, a veces vos podés sacarte de encima esa deuda. Bueno, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no le sirve que le paguen. Si le sirviera que le paguen, darían formas de pago accesibles para poderse cobrar. Es decir, que el préstamo se hace para someter. ¿Verdad? Digo, no hay que ser muy inteligente, hay que estar un poco despierto, nada más que eso, un poco despierto. Y bueno, y es difícil. Entonces yo digo, si será difícil para el pueblo venezolano, que tiene la culpa, porque la única culpa que tiene el pueblo venezolano es que en el subsuelo tiene la producción más grande del mundo de petróleo, porque esa es la única culpa que tiene. Esa es la única responsabilidad que se puede decir. ¿Por qué atacan tanto a Venezuela? Porque si Venezuela no tuviera petróleo, ¿a quién mierda le importa si gana Maduro o gana Caprillo? ¿Verdad? ¿A quién le importa? Y eso hay que entenderlo como tal. Y no es tan difícil de entenderlo. Lo que pasa es que es alocado, es una cuestión que vos decís, pero no puede ser que el ser humano haya llegado a este nivel de no importarle una mierda de nada con tal de obtener la ganancia que necesita. Fíjate que llegaron a inventar un dirigente opositor, que es un mafioso. Eso inventa cualquier cosa. Un mafioso que cuando lo entierran, fíjense lo que voy a decir porque lo denuncia a Ramón Negri, una cuestión no es venezolana. Cuando entierran al mafioso que mataron en aquel acto, que la CNN y los medios de comunicación como los uruguayos al servicio de CNN y del imperio dijeron que era un dirigente opositor, cuando lo entierran no fue nadie, ni uno solo, ni un militante siquiera, mucho menos un dirigente de este movimiento de Unidad Democrática, de la cual o del cual este supuesto militante era dirigente. Pero el tema es que en medio de una situación confusa que ellos generan, cualquier elemento sirve para acumular desprestigio, calumnia contra el enemigo que ellos crearon. Es increíble, porque acá tuvimos varios días diciendo, y se hablaba en todos lados, mirá, Almagro. ¿Cómo habrá quedado Almagro? Porque Almagro dijo que ya no era creíble la democracia en Venezuela porque habían ajusticiado a un dirigente opositor.
y ya lo calificó como honesto también, como un demócrata, ¿no? Y eso lo mandaba un poco antes que se lo mandaran. Cuando alguien es abyecto, supera la expectativa del amo, la entrega, ¿no? El arrastrarse ante el capital supera la expectativa del propio capital. Entonces el capital dice, este malcahuete es lo que yo pensaba, me superó. No fue nadie al entierro del tipo, no un solo dirigente. ¿Cómo? ¿Es dirigente y no va nadie? Era un invento. Bueno, eso es parte de una guerra mediática que ante la opinión pública internacional, ¿cómo cae? Cae como que realmente Venezuela es un caos, no puede andar en la calle, no puede decir que sos opositor, porque si decís que sos opositor, los chavistas te matan, te ahorcan, te ajustician en la calle, te prenden fuego. Me hace acordar el cumpleaños de Garate Catalina, cuando los blancos lo cobraban en otra época. Le habían hecho creer al pueblo uruguayo que si ganaba Mujica iba a ser un caos, pues, claro, un ejerriciero, ¿no? Entonces en el cumpleaños dice, no lo votes, ya el destripador le habían puesto, ¿no? Era mentira, eres uno igual que ellos, te lo he mostrado, ¿no? Bueno, pero a los efectos de confundir y de obtener rédito de una información, inventan lo que sea, y frente a esa brutal guerra mediática, nunca antes vista, el proceso bolivariano, conformado por los pobres, ¿no? Por los trabajadores más humildes, que lograron comprender en estos 17 años, comprender políticamente quién defendía sus intereses, logran más de 40 bancas en la Asamblea Nacional. Entonces digo, ¿hasta qué punto triunfó la derecha? Creo que frente a brutal inversión, porque inversión en serio, no es joda la inversión, no solo en dinero, inversión política. Hombres que estuvieron dispuestos, por ser asalariados del capital, a poner la cara internacionalmente, porque acá hay varios que quedaron pegados. Miren que, para volver a dar el ejemplo, Almagro no puede visitar Venezuela, no puede entrar a Venezuela. Porque, y seguro, cuando se baja el avión le pegan un naranjazo, lo menos que puede hacer el que está luchando la bota. Se me ocurre a mí, ¿no? Porque superó toda la expectativa, mintió al servicio del capital, públicamente desde un lugar como es la representación de un organismo internacional, como es la Organización de Estados Americanos, que por más desprestigiada que esté, sigue siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Entonces hay gente que se ensució la mano, se ensució la jeta, se ensució la cara para defender algo, y que en poco tiempo se descubre que fue gratuito o no gratuito. Una gran mentira. Y basada en una gran mentira, no lograron los 3/5, los 114 diputados en la Asamblea Nacional para cambiar el proceso. Sigue siendo el presidente Nicolás Maduro, y a pesar de que van a molestar lo más posible, no consiguieron construir un arma como para frenar el proceso. El proceso no lo frenan 99 diputados. Claro, desde allí adentro tienen una mayoría que le va a permitir estar un poco más cómodo que lo que estaban, y a través de denuncias falsas, como es la costumbre, van a continuar el proceso de desestabilización. Maduro decía hoy a la madrugada que a partir de hoy, dijo a partir de mañana, como que vamos a apretar el acelerador para que los cambios vayan más rápido, y creemos que ese es el camino. Entonces vamos a tener una Venezuela que va a continuar polarizada, naturalmente va a continuar polarizada. La guerra mediática va a cambiar la estrategia, pero va a seguir recrudeciéndose esa guerra mediática.
tienen nuevos socios que antes no tenía. La derecha está unida. A veces nosotros decimos, ¿cómo pueden? Y está bien que lo hagan, ¿no? Ellos defienden sus intereses. Se organizan, se juntan, actúan sincronizadamente a nivel mundial frente a un enemigo común. ¿Y cómo los trabajadores no podemos hacer lo mismo? ¿No? Es increíble porque hace algunos años, cuando le queríamos hacer entender a un compañero que tenía que afiliarse al sindicato, le decíamos, mirá que no estás cometiendo ningún delito porque ellos tienen su sindicato. Entonces me decía, ¿cómo los patrones tienen sindicato? Claro, porque ellos interpretan el sindicato trabajador. No, está el sindicato de los patrones. ¿Cuáles son los sindicatos de los patrones? Las cámaras empresariales. Esos son los sindicatos de los patrones. Vos tenés la Cámara de Construcción, la Cámara Hotelera, la Cámara de la Cámara de son todas las organizaciones sindicales de los empresarios, donde ellos, con asesores profesionales, defienden sus intereses. Fundamentalmente defienden sus intereses asesorados por profesionales cómo explotar más a los trabajadores. Y el sindicato de los trabajadores, ¿qué hace? Tiene sus asesores también. No tienen dinero, pero toman medida de lucha, tienen herramientas diferentes. La herramienta del patrón es el dinero, la herramienta del trabajador es la medida de lucha. Se organizan y ¿qué enfrentan? Enfrentan las cámaras empresariales para defender sus intereses, frente a los embates de los empresarios que tienen como primer objetivo hacer trabajar más al trabajador para que produzca más con la misma plata, si fuera posible con menos. Digo, no estamos inventando nada, digo, eso es una cuestión histórica. Llevémoslo al otro nivel y veamos cómo la derecha, a nivel internacional, a través de sus herramientas, que son los medios de comunicación y los bancos, que financian esa lucha de una clase, porque pertenecen toda la misma clase social, por la duda, digo, Macri es la misma clase social que Capriles. Digo, es una cuestión. Santo, Macri, ¿verdad? Pertenece a la misma clase social que Obama, que Netanyahu, que Merkel en Alemania, que Peña Nieto, que ha hecho mucho dinero con la Teletón. Todos pertenecen a la misma clase social y defienden los mismos intereses, y se juntan. ¿Y a quién mandan a buscar? A otro de su misma clase social que visite Venezuela, como Luis Alberto Lacalle. Luchan por una causa común, aunque nunca ya se han visto. Tal vez Lacalle no conoce a Peña Nieto, pero tienen causa común. Causa común es arrasar con todo intento de cambio de mano de los recursos naturales, que no le permitan a ellos obtener la ganancia para seguir viviendo de la forma que viven, enriqueciéndose. Hay políticos que no son empresarios y hay políticos que son empresarios, pero pertenecen a la misma clase social. Esa clase social se junta y a veces cuesta entender cómo es posible que la clase social que se enfrenta a esta, que son que tienen intereses irreconciliables, no se junten de la misma forma. Porque lo que ha soportado el pueblo venezolano hubiera sido mucho menos si las centrales obreras, por ejemplo, de Latinoamérica, se hubieran juntado junto a los medios de comunicación alternativos al servicio de los pueblos, como es el caso de Telesur y algunos otros, se hubieran juntado para enfrentar a esa otra organización de derecha, encabezada por los Estados Unidos, y hubieran logrado concientizar a los pueblos a los cuales ellos pertenecen y lograr un apoyo internacional. Hace tiempo que perdimos esto. Yo recuerdo haber leído Solidaridad Internacional con el pueblo de Vietnam.
solidaridad internacional con el pueblo cubano. ¿Y qué era la solidaridad internacional? Eran los trabajadores que encabezaban, y sus sindicatos, sus organizaciones sociales, que se juntaban con otras organizaciones sociales de otros países y construían la herramienta para enfrentar la otra herramienta, que era la solidaridad internacional contra o a favor de la invasión de Estados Unidos a Vietnam. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hizo Estados Unidos en Vietnam fue intervenir directamente con su ejército. Hoy tienen otras metodologías para los países a los cuales no lo pueden intervenir con sus ejércitos. En el caso de Venezuela, que es una campaña mediática. Entonces, aquellos asesinos que invadieron Vietnam y tiraron a aquel famoso agente naranja, asesinos, ¿no?, de pueblos indefensos, fundamentalmente niños y ancianos y mujeres indefensas, civiles. Tenemos estos asesinos de escritorio que le dicen al mundo como si ellos no supieran qué situación tiene Maduro con un 200% de inflación y un desabastecimiento de los principales alimentos de la canasta básica familiar. Eso es ser un asesino de escritorio, por la sencilla razón de que esos mismos, a través de esos mismos medios de comunicación, tienen la misión que le dieron los que generan la inflación y los que desabastecen, le dan la orden de informar este tipo de cuestiones. Asesinos de escritorio, que apuntan a que el pueblo vote contra sus propios intereses, porque utilizan las elecciones como herramienta basada en la ignorancia, basado en la ignorancia de los pueblos, ¿verdad? Basado en la ignorancia de los pueblos. Y basado en la ignorancia de los pueblos aparecen dirigentes de partidos en diferentes países al servicio del capital que no han llegado a nada, como por ejemplo en Uruguay el Partido Independiente no ha llegado a nada. Su máximo dirigente viaja a Venezuela a visitar a Leopoldo López. Y juega un papel el hombre. Él está jugando un papel que va a ser recompensado sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ese sindicato que se organizó a nivel mundial contra Venezuela se va a encargar de retribuir los favores de todos y cada uno en el mundo entero que jugaron el papel de, aunque sea un granito de arena, la desestabilización venezolana, porque declarar que van a visitar a Leopoldo López y no le permiten, y decir que Leopoldo López es un preso político, es ayudar a la desestabilización en Venezuela. Porque basado en una mentira, a los que no están preparados políticamente les llega esa mentira. Y la cabeza de la gente apunta a que Venezuela es un lugar donde hay presos políticos. Bueno, Leopoldo López tiene varias muertes. Es un golpista, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con los que dieron el golpe en Uruguay? Que en Venezuela no lo pudo dar, nada, la única diferencia que tiene. Tal vez que es uno de los civiles y no militar. Pero después no hay diferencia, los objetivos son los mismos. Dar un golpe, desestabilizar un gobierno, voltearlo, ¿para qué? Para entregar los recursos naturales. ¿Qué hizo la dictadura en Uruguay, en Chile, en Argentina? Dan un golpe para cambiar de mano. Cuando el proceso viene de cambio, cuando las organizaciones populares crecen organizadamente, ven correr el peligro de perder los recursos naturales, de perder la ganancia, de perder la posibilidad del despilfarro, ¿no? Entonces se llama al ejército para que defienda sus intereses. Eso es el fin, ¿no? Sus objetivos son eso. Una lucha de clase interminable, mientras exista un explotador y un explotado, a la lucha de clase. Y es bueno entenderlo desde ese punto de vista, ¿no?
Por eso a veces decimos, cuando la CNN dice que esto es bueno, lo primero que tenés que hacer antes de preguntarle a alguien es oponerte. Es una cuestión de defensa, de reflejo, ¿no? Cuando la CNN dice se eligió fulano de tal como presidente en Calamuchita y es un buen presidente, lo primero que tenés que hacer es por reflejo. Es otro alcahuete del imperio, ¿verdad? Es otro que va a entregar los recursos naturales, porque es el papel de los medios de comunicación. Y no, a nosotros nos interesaba hoy, si bien no estamos contentos, para nosotros nos jugamos una gran parada, los trabajadores uruguayos nos jugamos una gran parada, No ver hoy en día, con esta famosa globalización, no alcanzar a distinguir que los intereses de los trabajadores de un país latinoamericano en el mundo, fundamentalmente latinoamericano porque están en nuestro continente. Cuando los trabajadores de un país, un pueblo, está enfrentado al mismo enemigo nuestro, si pierden una batalla, y no alcanzar a visualizar que la pérdida de esa batalla es también perder una batalla para nosotros, es no haber entendido políticamente lo que está pasando. Y no entender políticamente lo que pasa, como que te deja sin rumbo y quedas en manos de intereses ajenos. José Enrique Rodó decía el trabajador desorganizado es objeto de fines ajenos. El trabajador organizado es dueño de su propio destino. O al revés, el trabajador organizado es dueño de su propio destino, el trabajador sin organización es objeto de fines ajenos a sus intereses. Es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Lo que le pasa al pueblo venezolano hoy, esa lucha que está manteniendo, es la misma lucha. La misma. Pero claro, las circunstancias, las condiciones son diferentes, pero la lucha es la misma. Lo que pretende la oposición venezolana en Venezuela es lograr lo que aquí logran las multinacionales. ¿Cuáles son las distancias que se salvan? Que los recursos naturales venezolanos son mucho superiores, que sacar el petróleo es mucho más fácil en Venezuela que poner una pastera acá. Los fines son los mismos. Seguramente, y sin seguramente, los directivos de las multinacionales instaladas en Uruguay deben haber puesto algún pesito para que caiga el proceso bolivariano. Porque tienen causa común, son la misma clase, defienden los mismos intereses. Y los intereses que defiende esa derecha venezolana son los mismos intereses que defienden las multinacionales del mundo entero. Y pasan por quitarle a la población, al pueblo, la posibilidad de que ellos no obtengan ganancias. Es tan sencillo como eso. Eso ha pasado, no lo inventamos nosotros. Bueno, de la época del esclavismo pasa eso. Y la lucha de clase continuará y la correlación de fuerza cambiará en el mundo entero, ¿no? Hoy la correlación de fuerza en América Latina está apuntando a la derecha. La derecha está tomando más músculo, ¿no? Primero hubo un proceso con Chávez en América Latina, se inicia con Chávez en el 98-99, decíamos Néstor Kirchner en Argentina, 2000 y poco, Correa 2000 y poco, Evo Morales, no habíamos creído que el Frente Amplio podía hacer lo mismo, no defraudó, por eso nadie lo nombra. Lula en Brasil, digo, era un proceso con matices unos de otros, porque no podemos comparar el proceso bolivariano con ninguno de los otros. Fue mucho más a fondo el proceso bolivariano, pero también fue mucho más a fondo porque no había otro camino, ¿verdad?
el principal recurso había que recuperarlo rápidamente. El petróleo hace la diferencia, me parece. Y bueno, ahí cayó, los Kirchner, si bien tienen la mitad en el Parlamento, la presidencia la gana los mismos del Movimiento de Unidad Democrática, son los mismos. Son un calco, hermano mellizo. Tienen las mismas políticas, ¿no? Las mismas políticas que Colombia, que Chile, que Perú. Y bueno, por eso decimos, van recuperando terreno en esta lucha de clase a nivel internacional. Van recuperando terreno. Claro, cada día tienen que invertir más, El pueblo o los pueblos van tomando conciencia. Es muy importante 40 y pico de bancas en la Asamblea Nacional de Venezuela por el enemigo que tuvieron que enfrentar. Creo que es más importante las 40 y pico de bancas para el pueblo venezolano que las 99 para la derecha. Para lograr 99 la derecha tuvo que invertir demasiado, sufrir demasiado, asociarse con mucha gente. Fue un movimiento internacional para muy poco. El objetivo no lo pudieron cumplir, necesitaban 114 para lograr los 3/5. Logrando los 3/5 podían comenzar a frenar el proceso. Con esto no le alcanza para frenar el proceso. Bueno, esto es lucha de clase, ¿no? Y bueno, mucha gente no lo comprende así. Y nosotros creo que tenemos la obligación de tratar de, con los pocos medios que hay, ¿no? Porque mirá que lo que vos decís en una hora, los grandes medios de comunicación que tienen las 24 horas del día y diferentes protagonistas para hacerlo, bombardean la cabeza de los trabajadores todo el día, todos los meses y todo el año. Pero de alguna forma hay que hacer algo para devolverle el conocimiento a la gente, porque qué fácil que era, ¿no? Para esta periodista famosísima, conocida en el mundo entero, se llama Patricia Yañot, es una de las periodistas más conocidas del mundo. Y muy liviana de cuerpo, ¿no? Dijo textualmente, Maduro tiene un gran problema, 200% de inflación, un desabastecimiento brutal en los artículos de primera necesidad y una guerra civil prácticamente. Los tres elementos generados por los mismos que le pagan el salario a ella, y ella lo sabe. Pero son realmente profesionales de la mentira. Nosotros decimos asesinos de escritorio, ¿no? Lo honesto hubiera sido, hemos logrado desabastecer, fijar los precios para que sean inalcanzables y generar una inflación sin precedente. Y hemos logrado a través de imágenes mentirosas hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una guerra civil. ¿Qué problema tiene Maduro? ¿Verdad? Eso hubiera sido lo más honesto de todo. Pero, claro, el objetivo de la información es justamente convencer a la gente, bueno, que Venezuela es un caos, que el proceso bolivariano es inaplicable, ¿no? Me hace acordar la campaña electoral de Macri, que en el último mes estaba preocupado porque en la Argentina había hambre. Vos fijate, ¿no? Qué falta de respeto, que Macri públicamente diga que le preocupa que los argentinos tengan hambre. Pero una cuestión, ¿no? Si le preocupara que los argentinos tienen hambre, ya hubiera cambiado de profesión, ¿verdad? Porque aquel que es empresario y quiere privatizar y pedir dinero a los organismos internacionales de crédito, quiere tener más ganancia, y cuanto más hambre hay es porque él gana más. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Cuando alguien decía, debemos combatir la pobreza, qué error más grande. La solución del hambre pasa por
combatir la riqueza, no la pobreza. Si no combatimos la riqueza, cada día va a haber más pobres, ¿verdad? Venimos al Uruguay y decimos 589 asentamientos. Asentamientos que han crecido más de un 400% en los últimos 10 años. En los últimos 10 años tuvimos la mayor inversión extranjera de la historia del país. Y al mismo ritmo que los capitales extranjeros invierten en el Uruguay, al mismo ritmo crecen los asentamientos. A ver si alguien nos puede explicar cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero que el camino no es la apertura a los capitales extranjeros, porque está demostrado que la apertura a los capitales extranjeros genera más pobres. Bueno, por lo menos para el pueblo no es la solución. Porque no creo que los ricos tengan unos asentamientos, ¿no? 589 asentamientos en el Uruguay, ¿no? Bueno, decimos otras cosas porque hay que saberla, ¿no? Porque a veces la gente no compara, no analiza. Y nos siguen diciendo que tenemos que seguir abriéndonos al mundo. Bueno, si esta regla se da, de que en la medida que crece el capital extranjero, crecen los asentamientos, si nos seguimos abriendo al mundo, pongámosle que en los próximos 10 años, en vez de 589 asentamientos, ¿cuánto vamos a tener? 1678. Y como que los números nos dan en rojo al pobre. Claro, siempre hay algún despistado que se toma, en vez de tomarse whisky, se toma perfume y dice, que está en asentamiento no quieren trabajar. Bueno, está. Ya contra eso no podemos. Contra eso no se puede. Esos son impenetrables, ¿verdad? Claro, esos son impenetrables. La cuestión es que es un buen ejemplo a seguir. La Organización Internacional de la Derecha. Tomemos ese ejemplo para defender nuestros intereses. Organicémonos nosotros para enfrentar esa organización. Hacen causa común. Hicieron causa común en Argentina. Cuando estaba en juego la presidencia de la República. Y el hijo predilecto del neoliberalismo era uno de los candidatos. ¿Quién iba a decir, no? Bueno, se dio. Macri gana la elección basado en la necesidad de un cambio. La derecha venezolana gana la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional venezolana basado en un cambio. Macri en la Argentina dijo que había que terminar con los pobres y había basado su campaña electoral en la pobreza. Generador de pobreza, denuncia la pobreza. Eso debería ser el titular de un diario. Y en Venezuela, generadores del caos, generadores de la inflación, generadores de la falta de alimentos, piden un cambio. Porque ellos piden un cambio basado en lo que ellos mismos generan. ¿O alguno duda que uno de los que financia en Venezuela, el dueño de la empresa multinacional Polar de Alimentos, no es uno de los acaparadores y fijadores de precios? Nos vamos porque se nos hizo tardísimo ya, es tardísimo. Bueno, esto sigue, ¿no? Porque digo, da para mucho más. Y repetir algo que se dijo en la mañana en la radio, muy interesante. Tiene que ver con la Teletón, mire qué negocio. Las empresas juntan dinero del pueblo
Y el 81% de lo que juntan las empresas, de lo que el pueblo pone, se los exonera de impuestos. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Así cualquiera es solidario, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos y no estamos contentos, pero en alguna medida sí, porque la derecha venezolana y los Luis Alberto Lacalle están calientes porque no lograron los 3/5 que necesitaban para sacarle al pueblo los recursos naturales. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.